Cuando uno habla en público, creo que siempre ocurre que las palabras forman un discurso, pero lo más importante de ese discurso es la vida que esas palabras tienen detrás. Y quienes me han precedido en la palabra tienen unas vidas tan ricas en la lucha por los derechos humanos que creo que podría decir, como Joan Manuel Serrat, es muy difícil decir algo que realmente no sobre. Porque además, si le sumamos las palabras de Néstor que estaban en la película, es muy difícil realmente decir algo que realmente no esté de más. Así que yo les pido disculpas si mi discurso no está a la altura de las circunstancias, pero digo que cuando cantábamos el himno con tanta emoción, estábamos dando un fuerte discurso entre todos, con nuestras vidas. Cuando se canta el himno con ese cariño por la patria, a mí se me ocurre pensar que el proceso cívico-militar que fue y protagonizó la más negra noche de la historia argentina destruyó muchas cosas, pero no pudo destruir nuestro amor por la patria. Y eso prueba que el amor es más fuerte, que la vida es más fuerte que la muerte. Yo recuerdo aquel 24 de marzo del 2004, Néstor, cuando habló, lo hizo, como él lo explicaba en su propio discurso, en un doble carácter. Él hablaba como militante, él hablaba como parte de esa generación masacrada, él hablaba como parte de todos los que no están, pero que están más presentes que nunca. Pero también, en un momento de su discurso, dijo: esto lo digo como presidente de la Nación, pido perdón por 20 años de silencio de la democracia en materia de derechos humanos. Y eso despertó muchas polémicas. Y yo quiero referirme a eso. Primero, que no se puede protagonizar grandes cambios sin despertar grandes polémicas. El que piense que va a poder hacer un cambio sin que lo critiquen, que se quede en la casa. La crítica viene dada. Y Néstor no era de los que le tuvieran temor a la crítica. Le criticaban muchas cosas a esa frase y yo creo que no necesita ninguna explicación. Yo creo que él sabía, como militante, que la cuestión de los derechos humanos no era una cuestión personal o propia, que tenía muchos protagonistas, desde la dictadura misma hasta ese momento en que él hablaba y pedía perdón. Ahí estaban las madres, ahí estaban las abuelas, ahí estaban los organismos de derechos humanos con sus luchas, ahí estaban las distintas vicisitudes que se habían dado en los primeros 20 años de la democracia. Él sabía que era uno más en ese conjunto, no reclamaba el lugar central, pero ustedes ven que critica a la participación de su juventud como diciendo: no sé si estuvimos a la altura de la historia. Y en ese momento, el 24 de marzo del 2004, él, como presidente de la Nación Argentina, quería estar a la altura de la historia. Y si hoy tenemos que hacer un análisis de esas palabras, ya calladas las críticas, ya enmudecidas las polémicas, cuando ya se ven los resultados, uno se da cuenta que aquel presidente estaba a la altura de las circunstancias. Entonces, yo quiero decirle que descanse en paz, porque su actuación estuvo a la altura de la historia. Y no solo eso, sino que además nos señaló el camino a seguir, porque el camino a seguir no es un camino de personas, es un camino de construcción colectiva. Así como derramar, destruir, romper el muro de impunidad que se había levantado en la Argentina, no significa solo voltear esa inmensa pared,
sino construirse una mente sin muros, porque esto es un cambio histórico y tiene que ser un cambio cultural, un fuerte cambio cultural. El cambio histórico lo hizo Néstor con sus iniciativas, lo hizo el Congreso de la Nación aceptando las luchas de organismos, madres y abuelas, derribando las leyes de la impunidad. Y lo hizo también la justicia cuando condena, y lo hace la justicia cuando juzga, respetando derechos y aplicando condena. Lo hacemos toda la sociedad cuando decimos memoria, verdad, justicia. Este cambio que se ha plasmado ya en lo histórico, que tiene muchos hitos, y uno pueden ser los 521 ya condenados o los 1.200 que están en proceso, pero hay otro cambio que tenemos que producir en nuestras mentes, porque las distintas polémicas que diariamente tenemos no nos tienen que separar definitivamente. Yo creo que nos tienen que terminar uniendo. Yo veía que en algún diario se decía: la oposición le va a disputar los derechos humanos, pero bienvenido sea la disputa de cualquier sector político por la bandera de los derechos humanos. Ese va a ser el triunfo de nuestra bandera, que todos los partidos políticos con participación en la democracia en la Argentina pongan el respeto a los derechos humanos como centro de su acción, que disputen con nosotros defender mejor los derechos humanos. Ese va a ser el verdadero triunfo de Néstor, porque ahí entonces estaremos concretando, además del cambio histórico, el cambio en las mentes, el cambio cultural que se necesita para que esta batalla no se pierda nunca y no termine acá. Y permítanme que me refiera a una anécdota personal para ejemplificar sobre esto de que hay que discutir, hay que decir las cosas con mucha pasión, pero no hay que romper entre los sectores populares. No hay, digamos, dice alguna canción que hay quienes construyen muros y quienes construyen puertas. Nosotros somos constructores de puertas. No nos peleemos entre los que somos constructores de puertas. Y si nos peleamos, tengamos en cuenta que están los constructores de muros. Yo, el 24 de marzo de 1976, lo pasé en la cárcel. Ya llevaba unos meses preso y creo que eso me salvó la vida, porque no ingresé por un centro clandestino de detención. Discutíamos mucho, teníamos muchísimas diferencias, hasta por las pequeñas palabras, pero cuando llegó el 24 de marzo de 1976, nos pegaron a todos por igual, no hacían ninguna distinción. Los que hablábamos de socialismo, de comunismo, de peronismo, a todos nos pegaban, y así a todos torturaban. Por eso es necesario discutir con pasión, explicitar las diferencias, pero tratar de unirse en un punto para seguir abriendo puertas, porque todavía nos quedan muchos muros. Y digo, que por supuesto que la lucha por la efectiva vigencia de los derechos humanos no ha terminado, pero cuánto hemos avanzado. ¿Cómo va a terminar si todavía no están condenados los responsables civiles de la apropiación de papel prensa, que manejan el más poderoso centro mediático de desestabilización de los gobiernos populares? Y digo que no va a estar culminada esta lucha por los derechos humanos hasta que no triunfemos en la lucha por la igualdad, porque a más igualdad va a haber mejor ejercicio de los derechos humanos y más posibilidades para que todos nos desarrollemos. Y digo, ¿qué papel le toca a este gobierno en la historia argentina en este tema de los derechos humanos y del proyecto nacional y popular? Creo que hoy se ve más claro que nunca, por lo que pasó por este mismo escenario, que este gobierno es un puente entre los sueños de aquellos que no están y los sueños de los que están naciendo,
para construirse un futuro de Argentina grande, en donde no nos convenzan que Argentina no vale la pena. Argentina vale la pena, Argentina se va a desarrollar, Argentina va a poder dar igualdad al interior de la patria. Y si no, vean, Juancito Cabandier, cuando habló en el 2004, hacía 2 meses que sabía quién era. Ahora es diputado de la Nación. No solo sabe quién es, sino también a quién quiere representar en esta patria. Y cierro con otra anécdota que me pasó aquí cuando llegaba. Yo les quisiera hablar de mi amigo Larguirucho Tramontini, guitarrista, fusilado por la dictadura en agosto de 1977. Me encontré con la hija que me regaló este libro y junto con ella estaba su hijo, al que pude decirle: yo lo quise a tu abuelo, yo lo conocí a tu abuelo. Tenemos que salir a buscar a los que faltan todavía para decirle: yo conocí a tus abuelas, yo conocía lo que eran tus viejos, yo conocía lo que fue tu abuelo. Teníamos lucha, tenemos luchas, y si estos chicos son como parece que van a ser, la lucha continúa y el triunfo es inevitable. Muchísimas gracias.